Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha resonado en un montón de programas, el tema de la labia en la cultura ecuatoriana. ¿Por qué será que resuena tanto el tema de la labia? ¿Qué lugar tendrá la palabra para nosotros? Justamente para pensarnos en esta cuestión de la labia. ¿Qué nos implica la labia? ¿Qué será, no? Igual hoy, igual de desorganizada que el otro día, igual de volada que el otro día, porque últimamente me ando desorganizando un montón. Seré yo, seremos todos, serán las circunstancias, pero entre papeles y un montón de cosas que tengo aquí, vamos a hacer el programa, ¿no? Para empezar, y antes de presentarles a mi invitado especial, quiero compartir cierta información, ciertos amorfinos. Pensemos también en esa palabra. Y va así, ¿no? El amor es bello, el amor es triste, aunque bello y triste, el amor existe. De todos los animales, quisiera ser el mosquito para entrar en tu cuarto y darte un besito. No es labia, bienvenida. Aquí tenemos a nuestra querida Andrea Rodríguez de Tertulia y Misterio. No es labia, es léxico fluido, definitivamente. Vamos a seguir con estos dos amorfinos que me faltan. Tres veces cogí la pluma, 3 veces se cayó, 3 veces escribí tu nombre y nunca se me olvidó. Quisiera ser pajarito con patitas de algodón para volar a tu pecho y tocarte el corazón. Por ahí aparece la Yanine, te mando un abrazo gigante. Eso necesitaba, déjame apuntar. Apunten que hoy hablamos de romanticismo, hoy hablamos de seducción, hoy hablamos de palabras. Todo esto me va a acompañar el día de hoy Alfonso Bravo. Vamos a ir conectándonos conforme vayan entrando, quienes vayan ingresando. Hoy hablamos de la labia en la cultura ecuatoriana. Buenas noches, Alfonso, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido desde la última vez que estuvo aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estaba escuchándote, me quedé en los Amorfinos, ya sabes que siempre hay una diferencia en la Un transmisión. desfaz. Sí, o sea, entonces estuve en lo de los Amorfinos, no sé qué dijiste después, pero bueno, gracias por meterme en este lío de este tema. Entonces, vamos a ir hablando lo que se pueda. Vamos a ver por qué será que resuena tanto. Es un tema que convoca, es un tema que a veces incluso articula, desarticula y demás. Ya vamos a ir viendo cómo va a ser esta noche. Igual veo que siguen participando, por ahí nos dice el Quito Bohemio. Bienvenido, Eric, un abrazo, abrazos noctámbulos, abrazos para ti también. ¿Qué piensa usted de los amorfinos? Partamos de ahí, antes de empezar a hablar de este tema de la labia. Estaba acordándome de el amor fino y del verseo manavita, y me estaba acordando también de los piropos antiguos, digamos así. Yo sé que ahora el piropo está muy como es, en el banquillo de los Cuestionamiento. acusados, en Sí. cuestionamiento, pero bueno, hay toda una literatura atrás de esos piropos antiguos. Y me acordaba de uno que alguna vez, como experiencia, estábamos reunidos aquí en la casa y mi padre estaba en el cuarto leyendo un libro de la historia de la literatura ecuatoriana, y sale todo hecho el payaso a recitarle a mi madre un piropo que decía: eres chiquita y bonita como el grano de cebada, lo que te falta de deporte te sobra de retobada. No tiene nada de ese amorfino que tú recitaste, que más bien va por el lado romántico, pero tiene ese lado gracioso que también engancha, ¿no? Y es que rompe como con cierta postura, está puesta a la risa, tal vez es mucho más tenaz y mucho más, no sé en qué términos ponerlo, como que moviliza más y engancha más, que incluso la apuesta a este exceso de romanticismo, si queremos ponerle como en algún orden. Por ahí nos dicen igual en los comentarios. Tema bastante complejo, vayan participando también, cuéntenos sus experiencias sobre el tema de la labia y que hoy venimos con un montón de cosas. Pero ciertamente, o sea,
digamos que no solo tradicionalmente se han buscado hasta espacios, llega a fiestas de Quito y siempre hay el concurso de los chullas y las quiteñas bonitas, y siempre está el retomar justamente este espacio de cortejo. Y generalmente creo que son mucho más pícaros que lo que yo traje el día de hoy, como acaba de mencionar usted. Ujú. No, y ese, el que yo te dije, es, de todas maneras, sigue siendo un humor un poco suave, para lo Sí. que hay algunos versos, ¿no? Sí. Ujú. Ujú. Entonces hoy vamos a ver cómo esto se ha ido también reubicando, creo que en la actualidad, justamente como usted lo trajo a colación ahora en el balcón de los acusados. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero antes de Bueno, empezar ujú. a pensar en eso, y antes de eso, yo creo que hay que partir por el lugar donde se juega la labia. Entonces no se le escucha tanto a Alfonso, me comentan. Estoy con el micrófono eh, al máximo. No sé si es que Ujú. ahí se me escucha mejor. Cuéntenme del otro Igual, lado, porque yo le escucho súper bien. sí, porque no sé, ahí a lo mejor traté de acomodarle mejor y acercarme un poco al teléfono, pero no Ujú. sé si es que ahí esté mejor. Bueno, ahí del otro lado, quien se anime, por favor, avísenme o producción, que nos ayuden a Sí, ver si es que se escucha bien, porque yo le escucho súper bien, por eso no le comenté nada, porque yo le escucho bien. Hasta esto sigamos como con la conversación mientras nos van confirmando este dato. Un poquito mejoró, dice Mamá ya, Tribus. ok. Y No muy muchísimas bien. gracias. No muy bien. Si por ahí hay manos libres, salvan Eh, también la situación. sí, Ahí se escucha no, mejor. no los tengo, pero ahí ya, ok, Ahí se escucha mejor, vamos a seguir ahí. Entonces, ya. vamos a partir del lugar donde se juega la labia. Y todo bien, dice por ahí la Vicky. Por ahí les mando un abrazo gigante. Nos dice también Mama Tribut, es tan genial que no podemos dejar de oírlo. Ya le paso los audífonos. Erika Erika dice que Corral ya me va Terán, a pasar. Sí. muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo gigante muy especial. Esa es su producción, en cambio, su producción de confianza. O sea, si no, estoy desarmado. Ese es buen equipo, ese es buen equipo. Maravilloso equipo. Ahora sí, Vamos a ver ya si con ya los me... audífonos en mano, vamos a ver cómo nos va. A todos y todos los que se van conectando, les mando un abrazo gigante. Por ahí un rato escuché un eco. Veamos ahí. Ya, A ver, por un rato ahí escuché un eco. Está perfecto, sí se escucha mejor. sí se escucha mejor. Ya. Sí, está mucho más claro. Entonces, quienes se vayan conectando, hoy hablamos de la labia en la cultura ecuatoriana. Ahora sí, retomando toda la conversación, le hago la primera pregunta. ¿Qué es la palabra? Porque justamente vamos a hablar de palabras. Y, Bueno, para ir conectando con el tema, creo que la palabra es la primera labia que tenemos, porque es el primer recurso que tenemos nosotros para aliviar la angustia frente a un mundo que, en caso contrario, nosotros no lo podríamos representar. ujú, Entonces, la palabra aparece como esa primera posibilidad de interpretar los objetos, ujú, ¿sí? Entonces, es la primera forma de dar un sentido a aquello que nos aparece como cualquier cosa. Mira, justo estaba hablando de esto con mis estudiantes el día lunes, me parece, pero ujú, estábamos hablando les contaba de esta película de Los dioses deben estar locos y de cómo cae esta botella de Coca-Cola en medio de una tribu en la ujú, selva, en África, y esta botella de Coca-Cola es un objeto que nunca habían visto cuando vivían ellos en armonía con todo lo que tenían de la naturaleza, y este objeto cayó y hay que darle una interpretación. ¿Y cómo le das? O sea, nadie sabe lo que es una botella y todo el asunto. Y bueno, empiezan con la cuestión de que viene de Dios, porque cayó de una avioneta, cayó esto, entonces como vino del cielo es de Dios, y empiezas a darle una explicación. Lo mismo que te pasa cuando tú tienes un niño en brazos y le pones un nombre. ujú, El rato que le pones el nombre,
también les suelo decir a mis alumnos, les suelo preguntar, hablando del nombre, les digo, ¿cómo comprueban ustedes o cómo les compruebo yo que yo soy un Alfonso? Y es como que, bueno, o sea, me dicen la cédula, partida de nacimiento, hablando con sus papás o lo que sea, ¿no? Pero no logras comprobar que yo soy un Alfonso porque ¿cómo sabes que Alfonso era el nombre perfecto para ese pedazo de carne que salió del vientre de mi madre? Pensaba que era más hueso, pero de todas maneras era, ¿cómo es ese, Esa ¿cómo nominación. compruebas eso? Pero es una palabra que cubre al objeto. Entonces la palabra es ese hecho, porque es un Ujú. hecho lingüístico que hace que se dé el nombre al objeto y es el primer recurso para poder representarte el mundo, ¿no? Entonces la palabra es esencial, de hecho, Ujú. si nos ponemos a ver desde ese lado. Y porque justamente en esencia nos ubica en el mundo como acaba de mencionar perfectamente. Es Dios justamente, creó al mundo y puso nombre a las cosas, dice la historia, ¿no? ujú, O sea, y, no podemos sin el nombre a las cosas. ujú. Y la palabra creó a Dios también, hasta cierto Claro, punto. la palabra, tú puedes decir que la palabra creó a Dios, pero claro, Ujú, en el Génesis está esta cuestión de que Dios creó al mundo y puso nombre a las cosas, porque ujú, caso contrario el hombre estaba perdido, entonces tenías que crear un Dios que primero ponga el nombre a las cosas, ujú. ¿sí? Ciertamente. Por Claro, ahí tenías veo. que crear un Dios que ponga el nombre a las cosas para decir, ok, así se llaman. El Ujú, niño tiene también el Dios, en el principio el verbo, dice Dios, qué lindo, claro, o sea, desde la enseñanza bíblica misma. Pero tú tienes ujú. tus dioses que son tus padres, a los que yo a veces les digo a los chicos, cuando tú tienes un objeto, bueno, aquí tengo una cosa, pero y no les voy a decir qué es para seguirla moviendo y que cada quien interprete, o sea, porque justamente es la cosa, ¿no? Pero Ujú. el niño lo primero que hace para mí no es agarrar el objeto y metérselo a la boca, como muchos dicen, sino que lo que hace es regresar a ver al padre, no para pedir Ujú. permiso, sino que ese niño que todavía no tiene las palabras como tales, las palabras enunciadas desde el oral, el niño regresa a ver y el padre le dice estuche. Entonces ese es el Dios que pone nombre a las cosas, ¿no? Ujú. Necesitas uno que pone nombre a las cosas. Ya vamos con los Eh, comentarios. sí, no sé con qué curiosidad se quedaron. Ahí vamos viendo. No sé. Ahí vamos ubicando, porque igual hay un desfaz de 5 minutos, como alguna vez les había mencionado. Pero ahí la Janine Michelle dice lo que nos han dicho. Ella estaba ya en la parte en la que empezó a hablar de las palabras. Justamente Uh-huh. la Dios, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Sí, ¿Qué es lo que acaba o de sea, resumir? Bien, sí. Una billetera, dice eh, por ahí. es un estuche, el estuche de mis lentes. Ah, ya sé con qué curiosidad, sí. Es el de mis lentes. Pero este rato, bueno, como no estoy casi leyendo nada, no me los pongo. Si no, no hay problema. Igual, ¿por qué será que verían una billetera? Sí. Allá cada quien va viendo justamente desde ese lugar del lenguaje, ¿no? Cómo nos jugamos de Uh-huh. ese lugar personal. Y entonces, añado algo a la pregunta que se me pasó. ¿Cuál es la función de la palabra en relación al lazo social, al famoso, bendito e hipernominado lazo social? Un montón de veces. ¿Cuál es la función de la palabra? La Sí. función de la palabra es justamente para ponerlo en términos extraños, como siempre la psicología hace y el psicoanálisis hace, la, la palabra es esa posibilidad del intercambio de malentendidos que nos impide llegar a la violencia. Sí, o sea, no sé si es que se Ujú, entiende bien, pero yo suelo decir que la comunicación no existe, ujú. no en términos de que no nos estamos comunicando, ni mucho menos. Y si los comunicadores están por ahí, me pueden colgar de los pulgares, puedo decir que la comunicación no existe. Pero en realidad, la comunicación
no existe en la medida en que si es una ilusión de entendimiento Ujú, entre los sujetos, nunca va a existir porque no vamos a acabar de entendernos. Y de hecho ujú, no queremos acabar de entendernos para poder seguirnos comunicando. Yo suelo poner el ejemplo de cuando te peleas con tu pareja. Estás ujú. peleándote por WhatsApp con tu pareja y de repente le pones 40 líneas de que eres un desgraciado, cómo es posible que me hagas esto, que no sé qué, que no sé cuánto, y que eres lo peor que me ha pasado en la vida, ya no quiero saber nada de ti, bla, bla, bla. Le pones todo eso y el otro te contesta, ok. Pones una cara de que lo quieres matar, Es que porque en rompió, ¿no? realidad es que lo que se mata es, Ujú. eh, es la comunicación. Y la comunicación siempre requiere de ese vacío de la palabra para que el otro ponga algo en ese vacío. Ujú. Entonces empieza a armarse el lazo social en la medida no en que necesito entenderme con el otro, sino en que necesito contactarme con el otro. Y para contactarme con el otro la palabra no se puede acabar. Entonces no tiene que haber el Necesitamos huecos. entendimiento. Mira, yo como profesor estoy dando clases y de repente les digo a mis estudiantes, ¿entendieron toditos? Sí. ¿Qué carajo digo? Me quedo frustrado porque si te dicen que sí te entendieron, te fregaron. Si te dicen que no te entendieron, ok, entonces sigamos comunicando. Ujú. Yo creo que aquí en Entonces, Noctámbulos está de preguntarles si entendieron o no entendieron, a ver qué dicen. Igual veo que están comentando algunas cosas. O sea, o sea, sí están, no entendieron nada. es que Sí. esto de rellenar huecos en relación al Uh-huh. lenguaje creo que es la parte que más cuesta en el sentido consciente, ¿no? Porque inconscientemente, como acaba de mencionar el tema del ejemplo, todo el tiempo estamos apostando a nuestras verdades desde el lenguaje. Todo el tiempo Uh-huh. estamos lanzando esas verdades. Y esto de decir entendimos solo se rompe en el momento en el que se devela el hueco nomás. Claro, Pero, o sea, uh-huh. Sí, sigue. pero hay como una ficción también del conocimiento a través de la palabra. Es esta falsa idea de control que nos da el lenguaje, pero ¿qué es lo que nos sostiene pues en este mundo? Definitivamente. Voy con los comentarios también para seguir con el diálogo que les veo súper activo del otro lado. La vergüenza no Tra- deja de decir que no entendemos, dice por ahí. el dolor, el narcisismo, porque algo de eso también va a salir esta noche con el tema de la labia. Por ahí se Uh-huh. matan de la risa y dicen necesito dinero, por eso vieron la billetera. Todos los que vieron la Sí. billetera, por ahí va. Menos mal no terminamos de entendernos, justamente por lo que mencionó el Alfonso, definitivo, no entendieron nada, no. La vergüenza no deja de decir que no entendemos. ¿Qué será, no? Desde el lugar del Claro. alumno, cuando a usted le preguntaban si entendió o no entendió, ¿qué decía? Eh, bueno, yo sí preguntaba de vez en cuando y comentaba de vez en cuando, pero es Ujú. verdad lo que acaban de decir. O sea, la vergüenza no deja de decir que no. Y tú dices, y bueno, vivimos en un sistema en el que está satanizado el no entendimiento. O sea, si Janine dice, menos mal, no entendemos todo, justamente. Pero es como si aquí estuviese satanizado porque el no entender está relacionado directamente con la inteligencia. Ujú. Y ese es un problema aquí, ¿no? Eh, y que sí entendí para que no me pregunten más. Sí, también, o sea, tú puedes decir como que no quieres más de esa comunicación. Hay una angustia también ahí en la comunicación. No sé si va por ahí lo que decías, pero está ahí eso de no quiero que me pregunten más. Está ahí de no quiero que se devele que no entiendo. El que no entendió es mal visto y no debería ser así. Es interesante lo que acaba de mencionar. Yo cuando era estudiante era súper preguntón. O sea, Uh -huh. eso sí era como, yo creo que a veces era hartantemente preguntón, pero en general causaba comentarios bien particulares. Y a mí me pasó una cosa cuando era estudiante. Hubo una persona que hasta se retorcía cuando yo preguntaba, en general, pero era súper hartante, creo, para esa persona que yo pregunte. Uh Y -huh. cuando terminamos la carrera, y hablaban como a manera de compartir mutuo. ¿Qué se llevaban de eso? Había resaltado el hecho de que yo preguntaba y que a veces preguntaba cosas que ella no entendía.
Ujú, Y entonces, en ese sentido, porque en cambio, bueno, tiene que ver mucho, en mi caso, con la crianza. Me decían como, vos preguntas, hasta por si acaso, porque no te puedes quedar con la duda. Y entonces, está ahí, de gana me dijeron eso, porque soy bien preguntona. ujú. Pero la cuestión es eso, ¿no? El miedo a la duda. Pero la duda es movilizante, pues. Es Claro, posicionarse frente a esa movilización. ujú, exactamente. Ahora, bueno, eso también tú puedes, Ujú, eh, me acabo de acordar de, hablando de la palabra y de las malas palabras, de este video maravilloso de ujú, Fontana Rosa sobre las malas palabras y ujú, cómo él dice que las malas palabras tienen una determinada fuerza en determinado momento o en determinada sílaba ujú. y decía, por ejemplo, la palabra mierda, que decía, en la R está la fuerza y hablaba de los cubanos. Un cubano, o sea, pido disculpas, pero eso lo dijo Fontana Rosa, pero él decía, como dicen mierda, dice, no tiene tanta fuerza como decir mierda. Entonces Ujú, decía eso y se manda el chiste porque, bueno, Fontana Rosa es una bestia, pero el tipo se manda el chiste y dice, bueno, y quizás esa sea una de las razones por las cuales fracasó la revolución cubana, porque no tuvo suficiente fuerza en sus malas palabras. Y se manda ese chiste. Ahora, yo me acordé ujú, de eso para decir también, mira, como tú dices, la duda te ujú, moviliza y cómo a ujú, nosotros nos empujan a no dudar como una forma de mantenernos quietos. ujú. Lo que dice Saraí, dice, si entendemos, también se dice para que se termine y se vaya Sí, el maestro. el maestro. Sí, tú dices, entendimos y se acabó. Y Ujú, listo, se mata todo. ujú, Entonces es para llegar a lo estático. Entonces, ujú, ese entendimiento cerrado es para que te quedes quieto y ya no tienes nada más que hacer. Mira, qué importante analizar ese peso en relación al control social y el ujú, impedimento del lazo. Ahora, para conectar a qué es lo que tú preguntaste, ¿no? O sea, el ujú, hecho de que haya duda, de que haya malentendido, permite el lazo social porque permite que la comunicación se movilice. El hecho del entendimiento total del otro hace que se muera la comunicación y hace que se muera el lazo social, porque si decimos, ujú, ya, nos entendimos, ok, chao, ujú. y se acabó el lazo. Y yo ahí me remito a las clases de lenguaje en la escuela, en este lugar estático del emisor y el receptor, ¿no? Buenas Oh, a primeras, en algún punto de la enseñanza primaria, yo me acuerdo muy bien que alguna maestra vino y dijo, bueno, ¿cómo es el lenguaje? Vamos a anotar en el cuaderno, copien, porque es todo este proceso en sí. Emisor, receptor, canal de lenguaje, y bueno, ahí va poniendo una serie de elementos. Y claro, o sea, la magia de ciertos profesores era decir, pero este lugar es móvil. Y justamente es quedarse en ese cuadrante de sujeto y objeto. Claro, uh-huh, pues porque es ese objeto que escucha y que a veces copia, uh-huh. como para dejar también sueltas ciertas cosas, definitivamente. Entonces, ahora voy con los comentarios que veo que están bien, bien. Menos mal, bueno, lo que usted comentó justamente de la Yanine, que sí entendí para que no me pregunten más, claro, para no quedar mal. Si no entendiste, hay tabla, decían. Sí. Y esa es otra cuestión, ya que estamos hablando del intercambio y la pregunta, y también que iniciamos con una posición muy de jerarquías, ¿no? Profesor-estudiante, que entró de plano justamente por su profesión, pero también la respuesta del otro cuando alguien pregunta demasiado, sobre todo en modelos tan rígidos en los que tienes que cumplir un pensum y tienes que cumplir un tiempo y te ubicas en ese lugar de cumplir, del cumplimiento, volviendo Uh-huh, otra vez a la lógica de lo estático. Y el profesor diciendo, pero no nos podemos quedar aquí, no nos podemos quedar en las preguntas, tenemos que seguir con el otro régimen. ¿Qué pasa? No uh-huh, digo que pasa con todos, porque para mi suerte, creería yo, he tenido varios tipos de profesores en lo personal, movilizadores y no tan movilizadores, pasa, ¿no? En cualquier modelo, bueno, en cualquier estudiante, creo yo, pero, pero ya que nos hemos ubicado en estos lugares jerárquicos, partió usted también hablando de los papás, de los hijos, ¿qué pasa cuando uno pregunta o cuando uno responde ciertas preguntas a los papás?
me ponía a pensar también en eso, ¿no? Como cuando estás en plena discusión y la discusión se convierte en debate con los papás, sobre todo cuando uno es más chiquito. Y entonces ahí aparece la pregunta de, dime por qué hiciste esto. Y hay una respuesta, pero no me responda. Entonces, Claro, hay una respuesta, pero no me respondas. Hay toda una cuestión de en la pareja, te entiendo, no, pero es que no me entiendes. O sea, si ya digo que te entiendo, pues es que te entiendo, no, es que no me entiendes. O las broncas entre padres e hijos, la edad de los por qué de los niños. Una profesora mía decía, lo que demanda el niño es por un lado tener a alguien que pueda responderlo todo, pero por otro lado comprobar que el otro no puede responder todo. ujú, ¿Sí? claro. Sí, mira lo que dice Erika este rato, es maravilloso. Se acordó de Mafalda de porque te lo digo yo que soy tu madre. Ajá. La respuesta de Sí, Mafalda, si es cuestión de títulos, ahí está, ya la puso. Yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Esa comunicación es fantástica de Mafalda. Claro, pero esta profesora decía, y por el otro lado, el niño quiere que el otro no tenga la palabra completa. ujú, Porque si es que hay ese lugar de la verdad absoluta, entonces no hay posibilidad de seguir existiendo y encontrando uno sus propias verdades, ¿no? Entonces, ujú. es un juego muy extraño el que tenemos nosotros con la palabra, con la verdad, con el lenguaje, con todo eso. Por ahí veo el comentario de Mama Tribut, bajando los comentarios para igualarme. Dice, pero el examen dice otra cosa cuando uno pregunta y le dan una respuesta. Y el examen Claro, pues tiene que los plantear. estudiantes dicen sí entendí y en el examen, no que sí entendió. O sea, ahí sí creo que es lo que decían antes, ¿no? Dicen que sí entendimos para que se acabe la clase y no siga hablando. O sea, es, Ujú, es también esa parte, pero sí, o sea, ahí está el peso de la cuestión de la palabra y cómo la palabra ujú, no se permite ser completa. ujú, Porque el momento en que es completa llega la tiranía, ¿no? Acordémonos de la neolengua en el libro de Orwell de ujú, 1984. Esta idea de reducir el lenguaje a que todas las palabras tengan un solo significado y a unir palabras que tienen significados ambiguos para que exista una sola palabra con un solo significado. ¿Para qué? Para un régimen dictatorial. ujú, Entonces, es el peligro que tenemos nosotros el momento en que la palabra llegue a tener esa relación significante-significado, no en cadena, no en sistema, no en red, sino solamente directo, significante-significado cerrado. Nosotros vamos a llegar a la muerte psíquica del sujeto y a la muerte del lenguaje. ujú. A la programación, justamente, y a la réplica. Sí, exactamente. Ujú. Por ahí están, ya llegué a los comentarios de Mafalda, de Erika, y es que no nos entienden. La labia estudiantil, por ahí si tienen algunos ejemplos, son bienvenidos. Por Mira, tú ahí, querías hablar de eso. yo quería Me hablar de dijiste que la, querías yo, hablar de eso. sobre todo en los ensayos y en la tesis se necesita mucha labia. Yo empezaba hablando con Alfonso en la reunión anterior, pensando en esto de cuando se daña el bus, porque siempre se daña el bus para cuando uno llega tarde. A veces sí se daña porque estamos en Quito, pero Uh -huh. me acuerdo cuando se me daba dañando en mis palabras, ¿no? También, porque eso también pasó. Y esas empiezan esas pequeñas negociaciones que uno como estudiante hace, que yo le comentaba a Alfonso, las pensaba mucho desde el lugar de la infancia, porque aparte creo que nadie nos cree el lugar del daño del bus, porque se empieza a dañar muchas veces y a veces sí es verdad, pero es bastante infantil, uno se juega justamente con todas esas explicaciones, ¿no? Que son Uh bastante -huh. angustiantes desde el lugar del estudiante, es así como el trabalenguas del estudiante angustiado, pero me hacen reír un montón, sobre todo en los ensayos y en la tesis. Ay, y creo que esa es una conversación cotidiana cuando uno hace la tesis, es que metí labia, Uh -huh. partiendo de ahí. Ya empezó a entrar la labia, es que metí labia. ¿Qué piensan? Mira, y eso nos remite a un par de cosas, porque por un lado sí, metí labia, y yo te lo digo como profesor, y te lo digo que si vuelvo a leer mi tesis, también como estudiante, tú dices, ok, hay un imaginario
sobre esta elocuencia del lenguaje académico, o sea, el sonar muy elaborado, que acabas escribiendo horrores. Y ahí dices, ok, aquí metí labia, porque hablamos de los, qué sé yo, de los subterfugios y vericuetos del significante y el significado. Pucha, suena así y después no sabes ni qué era un subterfugio. Entonces, es eso, ¿no? Y creemos, y ahí es cuando pasa de la labia como conocemos a lo que conversábamos contigo, la labia desde una definición de diccionario, la labia desde los ensayos, la labia dependiendo de la cultura, y nuestra cultura que te dice, ok, sí, la labia de alguna manera está desacreditada. ¿Por qué? Porque justamente dices eso, ¿no? Dijiste un montón de cosas y si te preguntan qué quisiste decir, es que no sé. Sí. Entonces, claro que exacto, en los ensayos, en las tesis dices metí labia y a veces te suena a labia algo que inclusive dijiste con mucho sentido, pero te suena a labia porque lo dijiste de una forma académica. Es decir, depende del contexto también, pero también hay una labia académica. Ciertamente, y de hecho se me vino a la cabeza algo, ¿no? Justamente en la palabra significante, que creo que es donde uno se las juega, y el inconsciente y la cadena significantes del conjunto de significantes que dan como cierto lugar a lo significante de lo significante. Es uno de los bellos trabalenguas con los que me quedo, porque así es como por lo menos en mi cabeza llegaba así. Y luego, ¿qué era el significante? Claro, ¿qué es? ¿Qué dijo Socio sobre eso? Ya que hablaste de la cadena significante. Pero mira, cómo esto también se puede convertir. Yo te dije que en un rato íbamos a caer en el tema ético también y creo que lo vamos a retomar, pero solo voy a poner un ejemplo. Cómo nosotros caemos en esto de utilizar inclusive el lenguaje académico con ciertos fines que no son precisamente los mejores. O contarte una experiencia que yo tuve en un debate que hubo cuando estábamos por votar para aprobar o reprobar la nueva constitución, la constitución de Montecristi. Y hubo un debate entre un asambleísta de la oposición y un asambleísta del partido de gobierno, y el asambleísta de la oposición, siendo médico, utilizó ese lugar, el significante médico, ¿no? Y el significante asambleísta para decir que es una persona educada que sabe mucho, y utilizó otro recurso lingüístico que en nuestras sociedades funciona mucho, justamente porque tenemos un sistema educativo precario. Utilizó un autor importante para criticar cómo es la Constitución. Y él dijo, ustedes saben en este librito cuántas veces se menciona la palabra sexo. Se menciona como 47 veces. Y le dice, y dice al público, esta es una constitución freudiana. Bueno, yo casi me paro de cabeza, me retuerzo y, o sea, hasta yo estaba revolcándome en la tumba que todavía no tengo. O sea, estaba tenaz, porque ¿cómo va a decir eso? Pero ¿cómo funciona esta lógica de la labia en nuestra cultura? Es decir, palabras bonitas y mostrarse como aquel sujeto de supuesto saber del que hablaba Lacan, como ese sujeto absoluto. Entonces este hombre médico, asambleísta, dice Freud, entonces sabe de autores importantes, el resto se convence, él es el que sabe. Justo a eso iba, decir palabras bonitas y nombres importantes. Exactamente. Porque es interesante el tema de los nombres importantes, porque antes había como esta, y que todavía no se ha perdido, pero definitivamente también se ha traducido en otras cosas, a mi parecer, que es esta cuestión de, tal vez no son los apellidos importantes de la ciudad, pero todavía seguimos destacando ciertos personajes y asumiendo esas palabras de dichos personajes desde el lugar de la verdad, una verdad inmóvil, que es la que acaba de traer a colación, y desde, bueno, esa interpretación tan particular que acabo de mencionar. Mira, yo estoy este rato en un proyecto con un amigo. Lo voy a contar porque solamente porque quiero obligarme al decir en público, que ya hay un par de personas escuchando,
que estamos trabajando en esta de la falacia de autoridad, dice Erika, es verdad. Esa es la falacia de autoridad, por supuesto. Y ahí está, mira cómo alguien dijo en Facebook esto de que la labia es la falacia poetizada. O sea, la falacia aparece ya como palabra ahí, Erika vuelve a decirlo, aparece como palabra ahí que es importantísima dentro de nuestra construcción sobre la labia en lo ecuatoriano y en lo latinoamericano quizás. Ajá. Pero, bueno, volviendo a lo que te decía, me voy a obligar a terminar el proyecto, porque lo hemos tenido suspendido a partir de las protestas de octubre, un libro de texto y ilustraciones sobre un imaginario sobre las memorias de la educación que yo tuve en la adolescencia. Y entre esas aparece esta falacia de autoridad, de cómo nosotros en la escuela, siendo un niño de 10 años, me mandaron a leer los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, un libro dificilísimo en lenguaje como para un niño de 10 años, que fue el que me hizo odiar la lectura durante muchos años. Este libro no te lo mandaban a leer porque sea apropiado para tu edad y una literatura apropiada para tu edad. Te lo mandaban a leer porque lo escribió Juan Montalvo y él es importante. Y que la falacia de autoridad no viene desde Juan Montalvo, sino desde quienes le atribuyen ese lugar de que tú tienes que leer a Juan Montalvo porque él es importante aquí. Ojo, yo soy de Ambato. Entonces, más todavía estaba el asunto ahí, ¿no? Entonces, claro, utilizas esos lugares y cómo utilizas estos significantes de poder para acercarte al otro. Ya nos estamos acercando un poquito más al tema de la labia, pero bueno. Ahorita me voy para ya entrarnos de cabeza al tema de la labia, porque de por sí ya vemos que las palabras dan mucho que decir irónicamente. Voy a una pregunta que hace la querida Saraí, que le mando un abrazo gigante. ¿La palabra adquiere más fuerza con la expresión corporal? Definitivamente. Yo creo que sí, y ojo, la expresión corporal es palabra. El cuerpo es palabra, el rostro es palabra. Bueno, ahí diríamos que algunos somos mala palabra, ¿no? Pero bueno, nacimos así. Pero de todas maneras, el asunto es que todo eso es palabra. Pero por supuesto, el libro Comandá es muy laborioso, sí, cierto es. Y es Juan León Mera, mira, o sea, bueno, acabemos con los ambateños el terrato. El asunto es que, ¿qué sucede? Que esta expresión corporal va de lleno a cómo es a darle fuerza a una palabra, ¿no? O sea, yo estaba pensando de nuevo en lo que dijo Fontana Rosa y utilizando la misma palabra. Yo, mira, o sea, podemos utilizar un montón de ejemplos, podemos ser muy poéticos, podemos ser muy educados, podemos ser muy, muy correctos, pero no, vamos a las malas palabras. O sea, o sea, si yo estoy conversando contigo en mierda, no significa, pues digo mierda. A lo mejor dejé prendido el horno, ¿no? O sea, sí. Os digo mierda. O sea, esto no me importa. Dices, la mierda. Ahí radica. Entonces, es como que ya no hice algo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que le da fuerza. Mira, a mí me gusta mucho el fútbol. Y una de las cosas que yo más tengo grabado y que me llevé eso para cuando yo juego fútbol es, por ejemplo, la gesticulación de los italianos y los argentinos. Gesticulan todo el tiempo y son tan teatrales y todo el asunto que te da una fuerza a lo que hacen. Claro, pues entonces, en el fútbol no ves a alguien estático diciendo chucha, muévete. No, o sea, lo ves, pero sacado el aire. Erika justo me decía el otro cuando veíamos, también lo voy a decir en público y sin ninguna vergüenza, porque a mis estudiantes inclusive si me ponen mala cara les bajo las notas. Yo soy barcelonista y
Y Erika se sorprendía el año pasado porque, y ahora me preguntó, ya no está el tipo ese que se da de golpes hasta en la cabeza, que es el Loco Alves, el delantero de Barcelona. Se da hasta golpes en la cabeza y tú dices, ok, a veces hasta asusta, pero hay una cuestión que con el cuerpo estás diciendo algo. Y a veces con el cuerpo estás diciendo algo que no puedes decir a través de la palabra. Perdón, Vanessa. Sí, no, y ahí traigo una frase que me mencionaba alguien cuando puse esto de la labia ya por interno. En relación a esta persona está muy asociada al tema del diseño gráfico, entonces decía como, y bueno, ¿y qué pasa con las imágenes justamente? Y me adelanto a algo que iba también a traer a colación. Es en una cultura donde una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué pasará con la labia? ¿Será que el cuerpo también hace labia? ¿Será que no? Bueno, Eso lo digo como proyecto. Saussure mismo fue el que dijo que el significante es la imagen acústica, ¿no? La O imagen sea, está ahí. está ahí la imagen. Está ahí, esa imagen es inevitable. O sea, y sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, a veces hay que cuestionar eso. Yo creo que sí hay que cuestionarlo, porque la imagen se enriquece y puede venir la imagen primero, pero la imagen se enriquece a través de todas las palabras que tú puedas poner alrededor. Cuando una imagen dice más que 1000 palabras, es porque alguien no quiere decir 1000 palabras. Porque hay alguien que no quiere poner más palabras alrededor de todo eso. Y simplemente está, mira, yo creo que los hechos lingüísticos están ahí y a veces no los vemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto de lo que pasó en las cárceles en el país? La ausencia de palabra total. O sea, si tú nunca llegué a ver los videos, gracias, no los vi, pero supe todo lo que sucedió como todos lo supimos. Pero lo que sucedió en la masacre en las cárceles es la ausencia de palabra completa y lo que viene de primera es la opinión de haber visto las imágenes, haber visto los videos y, ok, son salvajes que no se merecen vivir y quedaste ahí, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Pero pongamos 1000 palabras alrededor de eso. Exactamente, justo a eso iba, porque a la final Pongámoslas, o sea, hagamos el imperativo de poner las 1000 palabras alrededor de eso. y lo problemático en el caso que acabas de traer a colación, porque igual, o sea, obviamente en toda la diversidad histórica que se puede presentar dentro de justamente el tema de las cárceles, dio lugar a 1000 palabras de un montón de gente, que era brutal, o sea, la historia, porque los medios de comunicación, justamente la prensa que ha retomado como su posición en lo social a través de las redes sociales, volviéndose un espacio de red social también, traía como estas historias de aquel violador, no sé qué, y que ya que estamos hablando de las falacias, ocurre esta cuestión de la falacia de generalización, ¿no? Porque esa era la representación de la cárcel para los imaginarios sociales. Entonces, aquel violador que asesinó a tal como mató, murió. Y eso era lo que resonaba en todas partes. Eso es... Claro. Solamente que ahí, por ejemplo, yo sí haría una diferencia entre que tú dices, hubo 1000 palabras de 1000 sujetos. Y si divides 1000 para 1000, te da a una palabra por sujeto. Pero no hay un sujeto que ponga 1000 palabras. O sea, si nos vamos a hacerlo medio matemático, ¿no? O sea, no hay un sujeto que ponga 1000 palabras y que diga, ok, hay que analizar todo lo que sucedió en mucha más extensión, porque esas imágenes que se vieron tienen 1000 matices y tienen 1000 historias detrás. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros de toda la historia que ha construido sujetos como estos, poniendo palabras alrededor de la imagen? Cuando la imagen dice más que 1000 palabras, tiene que ser una imagen tan bien hecha, no la primera que asoma. No el hecho de ver a un sujeto insultando en la calle y tú dices, no, es que lo vi insultando, entonces ya me hago una idea de todo lo que es ese sujeto. Cuando tú tienes un diseñador gráfico, cuando tú tienes un fotógrafo, por ejemplo, los fotógrafos son maravillosos. Me acabo de acordar, no creo que me esté escuchando mi querido amigo poeta Luis Enrique Yaulema,
y que también es fotógrafo, he visto unas fotografías que pone últimamente que son maravillosas. Y todo lo que dice es porque él en esa imagen ya puso las 1000 palabras. Ujú. Ahí hay una imagen distinta a la imagen que nosotros nos hacemos y que no ponemos y decimos que la imagen vale más que 1000 palabras para no darnos el trabajo de poner las 1000 palabras alrededor de esa imagen y no hacer una historia alrededor de esa imagen y hagamos historias alrededor de la brutalidad de lo que pasó en las cárceles. O sea, Y hagamos eso confrontar, alrededor. y Uh-huh. confrontar, que eso es lo que moviliza, o sea, confrontar esas historias, hacer preguntas alrededor de esas historias, porque claro, también podemos poner, y es lo que pasó en los medios de comunicación, prensa, poner nuestras historias y no hacer preguntas. Uh-huh. Y entonces volvemos a lo estático, ciertamente. Ujú. Todavía sigo tratando de leer, volvamos, la gente Voy a los dice un comentarios. poco de cosas que son fenomenales. Por ahí la Yos aparece con las falacias del lenguaje, la Yanine se mata de la risa. Llegué al comentario de Erika de falacia de autoridad. La Yos como el libro comanda es full labioso. Se mata de la risa la Saraí, por ahí se siguen matando.